Lo vi todo suceder. Y aún hoy, cuando cierro los ojos, recuerdo la expresión de don Ernesto al escuchar a su propio hijo decir: todo lo que me diste fueron migajas. Fueron esas palabras las que lo empujaron fuera de la casa que él mismo ayudó a construir, a los 72 años de edad. ¿El motivo? Un premio de 180 millones de pesos. Dinero que parecía un sueño, pero que se transformó en veneno. Alejandro, el hijo, siempre tuvo ambición. Pero, aquel día, el brillo en sus ojos ya no era alegría, era soberbia. Cuando el padre intentó abrazarlo, Alejandro solo respondió con frialdad: siga su vida, viejo. La mía empezó ahora. Yo conocía a don Ernesto desde que me mudé al barrio. Un hombre sencillo, de manos marcadas por el trabajo y una dignidad que el dinero no compra. Nunca hablaba de herencias ni posesiones. Guardaba apenas una pequeña tarjeta de su pensión y una fotografía antigua, él y su hijo, aún niño, pedaleando una bicicleta roja. En esa foto, Alejandro sonreía y parecía prometer: algún día, yo voy a cuidarte. Pero la promesa se perdió junto con la humildad. Recuerdo haber escuchado a don Ernesto decir, en voz baja, cuando todo empezó a desmoronarse: él cambió cuando llegó el éxito, pero las señales ya estaban ahí. Y en efecto estaban. Cuando Alejandro era adolescente, se enfermó. El padre vendió el único reloj heredado de su abuelo para comprarle los medicamentos. Más tarde, cuando el muchacho quiso comprarse su primer coche, fue Ernesto quien dio el enganche. Cada sacrificio parecía un ladrillo levantando el futuro de los dos, un futuro que se derrumbaría con un simple boleto ganador. La tarde en que se sortearon los números, todo el barrio escuchó la celebración. Alejandro gritaba como si el mundo le perteneciera. Hablaba de viajes, mansiones y libertad. Pero cuando su padre intentó hablar con él, oí el tono seco de su respuesta: mi nuevo estilo de vida no combina con viejas obligaciones. Viejas obligaciones, se refería al hombre que lo crió. Don Ernesto no suplicó. Solo dijo: quédate con todo, hijo. Yo solo quiero el rincón del patio para cuidar mis plantas. Quería un pedacito de tierra, una vieja radio y la sombra de los árboles. Alejandro se rió fuerte, le entregó una bolsa de plástico y respondió: llévate lo que quieras, si cabe ahí. En la bolsa cabieron 2 camisas, un cuaderno viejo y la fotografía. Nada más. Esa noche, lo vi salir caminando despacio, sin mirar atrás. El viento parecía más pesado. Se sentó en una banca de la plaza y abrazó la bolsa como quien protege un pedazo de alma. La radio que quería escuchar no estaba ahí, pero lo vi murmurar una canción antigua, desafinada, tratando de mantenerse firme. Había vergüenza, sí, pero también una extraña serenidad. Contó el dinero, apenas 3.200 pesos. Lo suficiente para el mes, tal vez. Mientras el resto del barrio celebraba al nuevo millonario, don Ernesto hacía cuentas en silencio, garabateando algo en su cuaderno. Una señora que pasaba le ofreció una taza de café. Él le agradeció y preguntó si podía pagársela después. Ella respondió sonriendo: págamelo ayudando a otra persona. Ese gesto sencillo fue como una llama en una habitación oscura. La primera señal de que no todo estaba perdido. Poco después, un carro de sonido pasó anunciando el premio de Alejandro. Un nuevo millonario en nuestra ciudad. El futuro ha llegado. Observé a don Ernesto cerrar los ojos. Para él, la suerte era tener con quien compartir una cena. La riqueza era poder preguntar cómo estuvo tu día y recibir una sonrisa a cambio. El dinero, sin amor, solo levanta muros entre los corazones. Abrió su cuaderno y escribió con letra firme: mi historia no termina aquí. Debajo, anotó 3 metas: conseguir un trabajo, ahorrar cada peso y recuperar su propia paz. Nada heroico, solo humano. El tipo de nuevo comienzo que nace desde adentro. La madrugada avanzaba. El frío apretaba. Fue entonces cuando una voz femenina dijo detrás de él: señor, esto puede ayudarle. Un abrigo cálido cubrió sus hombros.
Don Ernesto levantó la vista para agradecer, y ese gesto sencillo, hecho por manos desconocidas, se convertiría en el inicio de algo que el destino había guardado por más de 20 años. Aquella mujer que le ofreció el abrigo parecía una desconocida. Tenía el cabello recogido y los ojos llenos de compasión. Don Ernesto le agradeció con una sonrisa discreta, sin saber que ese gesto abriría el primer capítulo de una nueva etapa. Se llamaba Lucía Ramírez, enfermera jubilada que vivía en un barrio cercano. Yo la conocía, era de esas personas que perciben el dolor ajeno antes de que alguien lo pida. En aquella madrugada fría, insistió en que don Ernesto aceptara refugio. Hay un cuarto vacío en mi casa, le dijo, no es lujo, pero tiene cobija y café caliente en la mañana. Él dudó, con el orgullo de quien siempre se ha mantenido solo. Pero, vencido por el frío, la siguió. Los dos caminaron lentamente por la calle desierta, iluminada apenas por los postes antiguos. Al llegar, Lucía lo recibió como si lo conociera desde hacía años, colgó el abrigo en un gancho, preparó una sopa sencilla y dejó sobre la mesa un pan casero. Don Ernesto comió en silencio, cada cucharada parecía un recordatorio de que todavía existía bondad en este mundo. En los días siguientes, la rutina empezó a tomar forma. Lucía salía temprano a cuidar su jardín y él la ayudaba, agradecido. Cortaba ramas, regaba plantas, arreglaba objetos pequeños por la casa. Con el tiempo, empezó a hacer pequeñas reparaciones en las casas vecinas, cambiaba cerraduras, pintaba muros, y poco a poco, el hombre que lo había perdido todo comenzó a reencontrarse en el trabajo. Yo lo veía pasar con el rostro quemado por el sol y las manos manchadas de pintura, pero con algo que hacía tiempo no veía, paz. Todavía llevaba el cuaderno en el bolsillo. A veces lo abría y añadía frases nuevas. Trabajar es mi remedio. Quien lo pierde todo aprende el valor de lo poco. Mientras tanto, Alejandro, el hijo millonario, empezó a aparecer en los noticieros. Carros de lujo, fiestas, entrevistas, decía que había hecho su propia fortuna. Nadie imaginaba que, detrás de esa imagen de éxito, se abría un abismo. Recordaba las palabras del viejo Ernesto, el dinero no cambia a nadie, solo quita la máscara. Pasaron los meses, y la ciudad empezó a escuchar rumores. Alejandro había invertido en negocios arriesgados, casinos, apuestas, emprendimientos dudosos. La arrogancia lo cegaba. Se rodeó de personas que lo halagaban y alejó a todos los que decían la verdad. Los mismos que lo llamaban genio de las inversiones ahora murmuraban sobre deudas y traiciones. Mientras tanto, don Ernesto seguía en silencio, plantando y trabajando como si el mundo se hubiera desacelerado. Lucía decía que tenía el don de transformar el dolor en calma. Un día me contó, sabes, creo que reza por las personas que lo lastimaron. Y yo le creí. Era ese tipo de hombre que no guardaba rencor, solo cicatrices que enseñaban. Una tarde vi un coche detenerse frente a la casa de Lucía. Un hombre bajó apresurado, con ropa cara, pero con el semblante abatido. Lo reconocí de inmediato, era Alejandro. Parecía haber envejecido 10 años en pocos meses. Tenía los ojos hundidos y el brillo de millonario ya no estaba. Preguntó por la madre de Lucía, pensando que la casa era algún refugio cualquiera. Pero cuando don Ernesto apareció en la puerta, la escena se congeló. Padre e hijo quedaron frente a frente, dos versiones de la misma historia separadas por el orgullo. El silencio pesó. Alejandro bajó la vista y solo dijo: necesito hablar. Don Ernesto no lo interrumpió. Solo hizo un gesto para que entrara. Yo, desde la banqueta, observaba sin atreverme a acercarme. Era como presenciar el encuentro de dos mundos, el del hombre que reconstruyó su alma y el del hijo que lo perdió todo intentando comprar felicidad. Dentro de la casa, solo escuché fragmentos. Alejandro hablaba rápido, entre sollozos, algo sobre negocios quebrados, deudas y gente que lo perseguía. Don Ernesto permanecía en silencio, escuchando sin juzgar. Después de unos minutos, oí el sonido de una silla arrastrándose y la voz tranquila del viejo diciendo: aún tienes lo más importante, mientras estés vivo, hay oportunidad de empezar de nuevo. Alejandro lloraba como un niño.
El mismo niño que un día prometió cuidar a su padre. Lucía observaba desde lejos, secándose discretamente las lágrimas. Cuando el hijo salió de la casa, abrazó a don Ernesto. Un abrazo largo, pesado, lleno de arrepentimiento y vacío de palabras. Era tarde para deshacer el pasado, pero nunca tarde para entender el valor del amor. Y así fue como el destino, silencioso e implacable, le devolvió a cada quien lo que merecía. Al padre, la paz. Al hijo, la lección. Después de aquel abrazo, algo cambió en el aire. Alejandro, el hombre que antes desfilaba en jets privados y fiestas exclusivas, ahora parecía más pequeño, no en estatura, sino en alma. Lo vi alejarse unos pasos, mirando alrededor, tratando de entender cómo su padre había encontrado paz con tan poco. Don Ernesto siguió sereno. Sirvió 2 cafés y se sentó a la mesa, como si el tiempo se hubiera detenido. No preguntó por el dinero ni por las pérdidas. Solo preguntó: ¿tienes hambre, hijo? Esa pregunta sencilla atravesó el corazón de Alejandro como una flecha. El mismo hombre que él había humillado ahora le ofrecía comida sin pedir nada a cambio. Fue en ese instante cuando el peso de la arrogancia se derrumbó sobre él. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas, no solo de arrepentimiento, sino también de vergüenza. En los días siguientes, Alejandro empezó a aparecer con frecuencia. Ayudaba a su padre a barrer el patio, arreglaba el techo, intercambiaba palabras breves, siempre intentando llenar el vacío de tantos años. Lucía, con su manera tranquila, decía que el tiempo no lo borra todo, pero puede enseñar a ver las cosas de otro modo. Yo observaba desde lejos esas escenas sencillas, padre e hijo uno al lado del otro, uno con las manos callosas, el otro tratando de aprender a usarlas de nuevo. Todo el barrio empezó a notar el cambio. El millonario arrogante ahora caminaba a pie, cargaba bolsas del mandado y sonreía a vecinos a los que antes ignoraba. ¿Y don Ernesto? Parecía rejuvenecido. Como si le hubiera devuelto a la vida lo que ella le había quitado, propósito. Una tarde oí ruido proveniente de la casa. Entré por la terraza y vi a Alejandro pintando una pared. En medio de ella, con letras grandes, escribió: el dinero puede comprarlo todo, menos el perdón. Luego se volvió hacia su padre y añadió: pero el perdón puede devolver todo lo que el dinero destruyó. Don Ernesto sonrió. Quizá ahora entiendas lo que intenté enseñarte toda la vida. Y Alejandro respondió con la voz quebrada: me tardé en darme cuenta, papá, pero usted nunca me dio migajas. Me dio lo que más necesitaba, valores. Esa frase me hizo estremecer. Era como si el ciclo, por fin, se hubiera cerrado. Aquel que humilló ahora se inclinaba ante el amor. Y el hombre que fue expulsado volvía a abrir la puerta, sin rencor, sin orgullo, solo con la sabiduría de quien ha comprendido el poder del tiempo. En los meses siguientes, Alejandro empezó de cero. Vendió lo que le quedaba, pagó sus deudas y comenzó a trabajar con su padre en pequeñas reparaciones por el vecindario. Juntos, remodelaron casas, plantaron árboles e incluso construyeron un pequeño banco en la plaza, el mismo donde don Ernesto durmió aquella primera noche de abandono. Allí colgaron una placa con una frase sencilla: aquí, un hombre cayó, y otro eligió levantarlo. El tiempo pasó, y la gente empezó a visitar ese banco. Algunos dejaban flores, otros notas con pedidos de perdón. Se convirtió en un símbolo de reconciliación. Y cada vez que yo pasaba por ahí, veía a don Ernesto sentado, con el mismo cuaderno sobre las piernas. En la última página había escrito: la vida es un espejo, devuelve lo que tú das. Mi hijo se hizo rico y descubrió el valor de la nada. Después lo perdió todo, y finalmente entendió el valor de un abrazo. Cerraba el cuaderno y miraba el horizonte en silencio. Lucía, a su lado, sonreía discretamente, como quien sabe que el destino a veces tarda, pero siempre llega. Alejandro nunca recuperó su fortuna, pero encontró algo que el dinero no compra: paz. Y don Ernesto, aquel hombre que un día salió con apenas una bolsa y una fotografía, ahora vivía rodeado de algo que valía más que cualquier premio: amor sincero. Cuando paso por esa calle y los veo conversando bajo el atardecer,
pienso que tal vez eso es lo que llamamos milagro. Porque a veces el destino no castiga, enseña. Y en su caso, el castigo se volvió lección y la pérdida, reconciliación. Hoy, cuando camino por la plaza y veo ese banco, siento que el tiempo dejó allí un recordatorio silencioso para todos nosotros. La madera ya está desgastada por el sol, pero el significado permanece. Allí, un padre descubrió que perder lo material puede ser el primer paso para reencontrar lo esencial. Y un hijo aprendió que la riqueza, sin humildad, se convierte en una carga más pesada que cualquier deuda. Alejandro ahora vive con sencillez. Muchos aún lo miran con desconfianza, pero él ya no intenta justificarse. Solo dice, tuve que perder el mundo entero para ver lo que estaba frente a mis ojos. Y don Ernesto, con la serenidad de quien ha perdonado de verdad, siempre responde lo mismo. Lo que se construye con amor no necesita explicación. Hay algo poderoso en verlos juntos, no como millonario y pobre, sino como padre e hijo, uno al lado del otro, comenzando de nuevo. La casa de Lucía se volvió un punto de encuentro. Allí, los vecinos se detienen a charlar, compartir historias, pedir consejos o simplemente observar el viejo jardín que don Ernesto cuida con tanto esmero. Entre las flores, colgó una pequeña placa de madera. La vida es más bonita cuando el orgullo se queda afuera. A veces, al atardecer, veo a Alejandro regando las plantas y a Lucía sonriendo desde la terraza. Hay paz en esa escena. Una paz que no llegó por casualidad, sino por aprendizaje. Porque, al final de cuentas, el destino siempre devuelve lo que ofrecemos, tarde o temprano, de una manera u otra. Y es imposible no preguntarse, ¿cuántos padres, en este preciso momento, están siendo olvidados por sus propios hijos? ¿Cuántas personas creen que el éxito es tener más, cuando en realidad el éxito es ser más? Don Ernesto nunca tuvo fortuna, pero tuvo algo que pocos logran, el poder de perdonar sin exigir nada a cambio. Y ese es el tipo de riqueza que ni siquiera el tiempo puede robar. El orgullo es una prisión invisible. Separa a quienes se aman, destruye hogares y convierte lo que era cariño en silencio. Pero el perdón es la llave. Y, cuando se usa con sinceridad, abre puertas que ni el destino se atrevería a cerrar. Cuando me preguntan qué aprendí al ver todo esto, siempre respondo. Que el verdadero valor de un hombre no está en lo que acumula, sino en lo que es capaz de reconstruir cuando todo se va. Don Ernesto perdió el dinero, pero recuperó a su hijo. Alejandro perdió el lujo, pero ganó algo que el oro nunca le habría dado, la paz de volver a ser un buen hombre. Y si llegaste hasta aquí, tal vez esta historia te haya tocado por alguna razón. Quizá tú también tengas a alguien a quien perdonar. O quizá necesites escuchar que nunca es tarde para empezar de nuevo, porque el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra el camino de regreso.